Bienvenidos a Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. Estos son nuestros titulares. Gran minería y extracción petrolera afectan gravemente los territorios indígenas. Mineros tradicionales del pueblo Embera, en Quinchía, Risaralda, se resisten a salir de sus territorios por transnacional canadiense. Derrames de petróleo del oleoducto Trasandino destruyen territorios del pueblo Aguá, en Nariño. Indígenas de Putumayo denuncian impactos sociales y ambientales por construcción de variante San Francisco Mocoa. Pueblo Nasa de Florida Valle afectado por impactos ambientales por construcción de carretera entre Buenaventura y Puerto Carreño. El periodista valenciano Pau Soler lleva 6 años documentando conflictos ambientales y sociales originados por la gran minería. Colombia Nativa, informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. 53 familias dedicadas a la pequeña minería en Miraflores, Quinchía, departamento de Risaralda, se encuentran en riesgo de ser sacados por una multinacional que quiere expropiarse de sus predios para explotar oro a gran escala. Ojalá yo fuera muchacho, que yo sería un tipo que me enfrentaba en la forma que fuera. Así, por defender la propiedad que uno tiene. Esta es la gran preocupación que tiene Juan Bautista Trejos, mayor de la vereda Miraflores, quien a sus 94 años ve cómo la llegada de la transnacional Cifil SAS ha afectado el tejido social de su territorio. Son 53 las familias de esta comunidad que desde siempre han vivido de la mina tradicional y hoy se resisten a vender sus territorios para que sea explotado el oro por esa compañía. Ellos dicen que ellos nos van a sacar, que así sea con la ley, que ellos no, pero la ley que nos saca y eso a mí me parece muy duro. Por el territorio que nosotros porque no les queremos vender y ellos pues dicen que de aquí nos sacan. Las autoridades tradicionales han buscado la manera legal para detener la gran minería en Quinchía, pero la ambición del oro es más fuerte. Nos ha tocado recurrir a unos mecanismos transitorios de acciones de tutela pidiendo un derecho fundamental para nuestras comunidades indígenas, que es el derecho a la consulta previa, y nos fue negada. La mayor exigencia de esta comunidad de mineros tradicionales, que siempre se ha reconocido como indígena y que trabaja por la recuperación de su cultura, es que las instituciones respeten el reconocimiento de su resguardo colonial otorgado por el Ministerio del Interior, pues esto les da derecho a exigir la consulta previa ante la llegada de las transnacionales. Venimos de la disolución de un resguardo colonial, que no es que nosotros nos estemos haciendo a un cuento que es ajeno a nosotros, no, estamos en un territorio ancestral, tradicional. Las autoridades y médicos tradicionales ven cómo poco a poco la explotación de la madre tierra y de los sitios sagrados por parte de la empresa canadiense Cifil SAS está acabando con la calidad de vida que hasta ahora han tenido los habitantes de Miraflores. Llegó la multinacional que es el lado de Miraflores, y ese lado de Miraflores los domingos subían 2 chivadas llenas, llenitas. Y ahorita la chiva vacía hasta debajo sube. La comunidad de Miraflores afirma que se mantendrá en resistencia para que la venta de títulos mineros a las transnacionales no haga desaparecer su trabajo ni sus territorios. La contaminación ambiental sigue perjudicando a los pueblos indígenas. En Tumaco, Nariño, el pueblo Aguá sufre las consecuencias de los constantes derrames de petróleo del oleoducto Trasandino. Óscar Ortiz informa. Agua puram sugim usa sachit guat usa sachit paritit kuazigas ingalgas senamchi kiaritit kuazigasa an I kuazi guatsat isguda chine isnu sami paidaruja. Nosotros estamos aquí en Ciudad de Bogotá a dar a conocer, visibilizar frente a esa situación que no ha habido ninguna de entidades responsable. Líderes indígenas del pueblo Aguá en Nariño golpean las puertas en todas las instituciones del Estado para dar a conocer la difícil situación que viven por los constantes derrames de petróleo que les vienen arrebatando la tranquilidad en los últimos tiempos. Los ríos pues están contaminados con el derrame de hidrocarburos
y nos está afectando bastante en el tema alimentario, el tema de contaminación de medio ambiente y en el tema del territorio. Ecopetrol y las empresas petroleras que se benefician del oleoducto trasandino no asumen su responsabilidad con los afectados por estos derrames y los indígenas están cansados de esta situación. Nos sentimos totalmente afectados en las comunidades indígenas y es por eso que hoy nosotros necesitamos que esto se conozca. Los líderes indígenas Awá buscan soluciones inmediatas a esta problemática a través del diálogo. De no ser así, han manifestado que tomarán medidas para enfrentar esta crisis ambiental y social. No es por el hecho de que los Awá estén presentes hoy aquí, sino porque hay comunidades muy abandonadas en toda la periferia de Colombia que requieren atención urgente y atención estructural. Bienvenidos al panel de Colombia Nativa. Hoy vamos a hablar sobre la minería en Colombia. Para ello, nuestros invitados, el compañero Guayú Wouriyu Armando Balbuena y el compañero Jeroy Olingic, él es periodista e investigador sobre este tema. ¿Cuáles son los mayores riesgos que se tiene con este tema? Pues con la minería hay varios riesgos para las comunidades. Uno, claro, es con el agua, porque sin el agua no hay proceso minero. Todo proceso minero requiere agua para extraer el mineral, ¿no? Desde el carbón hasta el oro. Eso es el primer problema de la contaminación, bien sea con cianuro, que utilizan las grandes empresas mineras, o con el mercurio, que utilizan las llamadas medianas y los pequeños mineros tecnificados, que no son los artesanales, que eso es otra cosa, ¿sí? Y eso es el principal riesgo. Hay otro riesgo, que una vez que cierran la mina no deja de contaminar, ¿sí? La mina sigue contaminando durante décadas y en algunos casos en el mundo se calcula durante siglos que las minas sigan contaminando tanto el agua como la tierra alrededor de la explotación. ¿Cómo sabe uno que una mina va a contaminar de tal manera? Porque en Canadá las agencias ambientales ya han hecho los estudios, tenemos los datos, no estamos hablando aquí de algo nuevo. Esos países del norte llevan siglos en esto, en la minería industrial, y sabemos cuáles son sus impactos ambientales y también sociales. Los pueblos indígenas de Canadá siguen siendo pobres, aunque ellos viven encima de alguna de las minas más grandes del mundo. En algunos pueblos indígenas la minería llegó y no supimos cómo reaccionar en el momento dado. En algunos otros pueblos han reaccionado y todo está muy unido y relacionado con los procesos organizativos que marcan una historia. Por ejemplo, el pueblo indígena Wayuu, cuando nos llegó la minería en los años 80, la gran dirigencia Wayuu de esa época lo que hizo fue facilitar la forma de entregar la tierra. Hoy, 20, 30 años después, algunos persistimos en eso, hoy ya se ha tomado conciencia en los procesos organizativos de ese error político cometido en aquel entonces. Hoy nos encontramos de una manera más organizada, donde empezamos a mirar la lucha, hemos logrado que no se desvíe el río Ranchería en nuestro caso específico, pero es el proceso organizativo y la relación con otros procesos sociales que se están dando en la región. La legislación colombiana, la legislación minera, no la redactaron los colombianos, sino los canadienses. Los canadienses financiaron el estudio previo del actual código minero. Ese código minero lo escribieron abogados de las mismas empresas multinacionales. O sea que la legislación que tenemos en este momento es una legislación escrita y hecha a medida de ellos, ¿no? de las empresas extranjeras. De ahí entonces, ¿cuál es el papel de los que hacen resistencia frente a este tipo de grandes proyectos? Pues la pelea política, y la pelea es peleando. Yo no estoy en contra de que una comunidad utilice un mecanismo legal, ni siquiera la consulta previa, ¿sí? Pero eso no basta. Eso no basta para nada, porque aquí la ley realmente no importa. Uno tiene que movilizar al pueblo, uno solo tiene que mirar a la consulta previa no indígena que hicieron en Tolima.
y que dijeron que esa consulta no tiene validez. Y no tiene validez frente a la minería, y en Casanare tampoco tiene validez frente a las empresas petroleras. Eso es correcto porque nosotros tenemos condiciones distintas para mejorar las condiciones de orden social, económico y político a la minería. Y tenemos que atrevernos en estos países a desarrollar alternativas distintas para ello. Porque es que en el modelo neoliberal, la minería a cielo abierto nos acaba el agua. Si nos acaba el agua, nos acaba la seguridad alimentaria, y si nos acaba la seguridad alimentaria, aumenta la desnutrición. Sentido común. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, Yeroy Olongic, periodista y académico, y también Waurillo Armando Balbuena, líder indígena, y recomendamos el libro el penúltimo libro de Una mirada desde el sur, huella de luchas y resistencia. El autor, pues nuestro compañero Yeroy. Está disponible gratis en internet. Disponible gratis en internet. Muchas gracias. Mabayone an Colombia nativa paramdogin dos apaidaros. Continuamos en Colombia Nativa. Me enteré y te lo cuento. Me enteré de que la explotación del carbón a gran escala en Colombia ya lleva más de 3 décadas impactando a los pueblos indígenas y sus territorios. Según el Ministerio de Minas y Energía, a un ritmo de extracción similar al actual, las reservas de este mineral durarán entre 100 y 120 años. También me enteré de que una de las mayores atrocidades relacionadas con las empresas mineras ocurrió en 1987 en el Alto Andágueda, Chocó, cuando el grupo paramilitar de los Montoyas, entrenado por el Ejército Nacional, masacró a 70 emberas y desapareció a otros 18. Los pueblos indígenas del Putumayo vienen denunciando los serios problemas ambientales y sociales que viene generando la construcción de un proyecto vial. Esta carretera se inscribe en la implementación de la iniciativa IRSA y del eje de transporte intermodal Tumaco-Belén do Pará, que conectaría el sur de Colombia con países como Ecuador, Perú y Brasil. Para las comunidades indígenas y los habitantes en general del Putumayo, la construcción de la variante San Francisco-Mocoa genera grandes afectaciones naturales y culturales que responden a lógicas capitalistas y globalizantes que benefician a un pequeño círculo de empresarios y ponen en riesgo la biodiversidad del piedemonte amazónico. Un canal de servicio para sacar recursos minerales y productos comerciales hacia la comunidad europea. Digamos que es un puente, por eso el cierre, digamos, de todo este proyecto es Tumaco-Belén do Pará. ¿Sí? Belén do Pará sería un puerto de salida mucho más cercano de fluctuación comercial. Mediante resolución 2179 de diciembre de 2008, emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se inició la construcción de esta carretera de 45,6 kilómetros que atraviesa la selva amazónica. Durante estos 6 años se han realizado diferentes acciones jurídicas y movilizaciones por parte de las comunidades indígenas para que se reconozcan y respeten sus derechos territoriales y culturales. Lastimosamente puedo decir que el gobierno nacional desconoce que aquí en el Valle de Sibundoy ya vemos indígenas, camras e ingas, pero como se dice, ¿no? Cuando a los indígenas necesitan, allí sí hay indígenas, pero cuando nosotros necesitamos del gobierno nacional o de los gobiernos, nos desconocen. El trazado coincide con un camino real utilizado desde tiempos ancestrales como vía de comunicación por las comunidades indígenas andinas y amazónicas. Por esta misma ruta, ahora se busca promover la circulación de productos mineros, petróleo y otras mercancías para la exportación, argumentando una mejor competitividad para el suroccidente colombiano sin importar los costos ambientales. Sino que también están respondiendo, y ya está demostrado, a otras lógicas extractivistas como son los recursos minero-energéticos. Entonces, la extracción del oro, del cobre. Este proyecto de infraestructura se desarrolla en zona de alta biodiversidad y riqueza cultural del piedemonte amazónico. El 68% de la carretera atraviesa la reserva forestal protectora de la cuenca alta del río Mocoa. Ahora nosotros estamos enfrentando
quizá una oleada de invasiones, se puede decir. Porque primero el Putumayo fue declarado zona minera. Hay 22 concesiones mineras aquí en el Valle de Sibundoy. Para los pueblos indígenas, la construcción de esta vía significa destrucción, y aunque el proyecto busque compensar el impacto ambiental incrementando las áreas de protección y reforestación, lo único real es que este proyecto, financiado por el Banco Mundial, está diseñado para la extracción sistemática de recursos naturales como petróleo, agua, minerales y biodiversidad. La variante se empezó a construir con esa iniciativa de que el desarrollo, pero para nosotros los indígenas ese desarrollo es destruir la madre tierra, porque primero de aquí a unos 10, 20 o 30 años el problema no va a ser por petróleo, ni por el oro, ni por esas cosas, va a ser el agua. Y entonces en nuestros resguardos, hacia la parte de arriba, la zona de conservación, son los nacederos de agua, las plantas medicinales de nuestros mayores. En el resguardo de San Lorenzo, Río Sucio, Caldas, las mujeres en Vera tejen canasto para fortalecer su pensamiento, una herencia viva que se transmite en los niños y jóvenes. En Colombia Nativa, un momento indígena. Sí, ya estoy ya muy... Sí, caña brava. Es que ya me fue maestra, allá me gané la vida para afuera. Apenas nos estamos botando para... Muchas gracias. Ay, bueno. Ya hay un estudio oficial donde va a pasar una carretera de 4 carriles que viene desde el Meta, pasaría por el Huila, el departamento del Tolima y en el Tolima se enterraría en un túnel de 22 kilómetros que llegaría al municipio de Florida. Según autoridades del pueblo Nasa, en este territorio el proyecto vial atravesaría las comunidades de Granates, La Ribera, El Salado y Loma Gorda. Directamente acabaría con las 2 cuencas principales del municipio de Florida, que es la cuenca del río Fraile y la cuenca del río Santa Bárbara. Cruzaría los sitios sagrados, que es el páramo Las Tinajas, un túnel de 22 kilómetros que tienen proyectado construir. Este proyecto estaría conectado con la Ruta Nacional 40, que comunica a Buenaventura en la costa pacífica con Puerto Carreño en la frontera con Venezuela. Esto es un territorio ancestral y por lo tanto las comunidades indígenas en conjunto estamos denunciando esta situación a nivel nacional e internacional para dejar estos precedentes. Se verían afectadas aproximadamente 610 familias, un total de 1.900 indígenas del pueblo Nasa que se aferran a su territorio. Es que acabaría con parte del pulmón del mundo, porque es una parte donde da el oxígeno, uno lo puede decir, más puro que hay en este momento. O sea que el impacto no sería tanto para las comunidades indígenas, sino que sería un impacto global. El pasado 14 de abril, las autoridades tradicionales indígenas del municipio de Florida presentaron a la ONU un informe para denunciar este megaproyecto de infraestructura. La información ya vino directamente del Ministerio de Invías a hacer la primera acercamiento, la socialización de cómo quedaría la vía y solamente la socialización. Ya regresamos en Colombia Nativa. Continuamos en Colombia Nativa. Los conflictos sociales y ambientales relacionados con la minería no solo se han convertido en problemáticas centrales de los pueblos originarios, sino que también ha llamado la atención de la prensa. Invitamos a ver la nota de Óscar Ortiz. A pesar de las dificultades que ha tenido como extranjero para acceder a las regiones donde operan las multinacionales, Pau Soler ya completa 18 piezas documentales sobre la industria extractivista en nuestro país. Se están cargando la biodiversidad en el mundo
y ahora vienen a por la biodiversidad en América Latina, que tiene agua, tiene recursos como el oro, tiene carbón, platino, uranio y sobre todo el agua. Para el Estado, la gran diversidad natural y cultural de Colombia es solo una fuente de divisas a ser vendida y aprovechada. Sin embargo, investigadores como el abogado Pau Soler nos advierten su preocupación por la destrucción ambiental que está sufriendo nuestro país. Encima, están haciendo mucha violencia en los territorios indígenas. Hay 48 pueblos indígenas en peligro de extinción. Y esto hay gente que no lo vamos a soportar y lo vamos a denunciar, pase lo que pase. Las concesiones mineras, si bien es un tema que presenta, dijéramos, resquemor en algunas comunidades, porque puede tener consecuencias no necesariamente positivas para ellas. Gran parte de los colombianos, así como las organizaciones sociales y los pueblos indígenas, coinciden con Soler en decir que la megaminería causa violencia, empobrecimiento y destrucción de los ecosistemas. Colombia podría ser el país con más turismo en el mundo, un país con actividades sostenibles, y vendría aquí muchísima gente a hacer turismo, pero si la megaminería se carga el pulmón del mundo y la biodiversidad y los pueblos indígenas, aquí los turistas no vamos a venir. Soler piensa que Colombia con su diversidad es el pulmón del mundo y que si este se destruye, el daño sería irreparable. Yinchote yucha ashibugan eyauras kati linja kuyuan pai pai katruan che toy munira mun.